¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas con la idea de hablar en estos primeros minutos de lo que está ocurriendo en el mercado del dólar, porque hay mucha tranquilidad en las últimas semanas con respecto al tipo de cambio libre, ¿no? Ese que se consigue en la bolsa o incluso en el mercado marginal, denominado dólar blue, que ha sorprendido a muchos inversores después de lo que había sido la estampida del año pasado, donde el blue llegó a los 200 pesos, donde el contado con liquidación en la bolsa llegó a los 180 y a partir de ahí, bueno, se desinfló de alguna manera, o por lo menos tuvo una pausa en lo que ha sido su tendencia alcista, para ver estos valores en niveles mucho más moderados. Aquí tenemos en pantalla, bueno, justamente cómo está operando en estas horas el mercado cambiario aquí en la Argentina, los mercados cambiarios deberíamos decir, porque tenemos un dólar oficial, como usted sabe, que viene con un ritmo de devaluaciones ya programadas por el Banco Central. Hay semanas donde sube más, hay semanas donde sube menos, pero está claro que el Banco Central habilita este proceso de suba del tipo de cambio oficial de manera progresiva. Y después tenemos los mercados libres, a donde el ahorrista puede concurrir y atesorar dólares, que dividimos esos mercados en dos, ¿no? El blue, el marginal, que esta semana tuvo un repunte, pero solo para volver al nivel que tenía la semana previa, la zona de los 144 pesos por dólar, por lo menos ese es el valor que manejamos hacia el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa. Y después, mercados que son más profundos y que son los que hay que mirar en estas horas, y a esto vamos. Y ahí hacemos referencia al dólar MEP y al contado con liquidación. Dos mercados que se operan a través de los bonos en el mercado bursátil, que ha mantenido estos valores en niveles, diría, bastante estables, ¿no? En las últimas semanas tenemos un ligero repunte del 0,28 y del 0,40%, como usted ve en pantalla ahora, en estos días. Pero esto tiene que ver, por un lado, con lo que ha sido un contexto internacional bastante más complicado, donde el dólar se fortaleció contra otras monedas, hay más ruido en las bolsas en estas horas y eso obviamente complica la relación de las monedas, sobre todo las emergentes, contra la moneda de referencia a nivel mundial, que es el billete estadounidense. Pero por otro lado, esto no deja de ser una situación donde el dólar está, contenido, bastante tranquilo en estos niveles, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué le decía que vamos a hablar de estos dólares, del MEP y del contado con liquidación en principio? Porque hubo un comentario, una nota periodística del ministro Martín Guzmán, donde dejó claro qué es lo que está pasando con las intervenciones oficiales en estos mercados, que son los que se utilizan. Ahí es donde puede intervenir el Banco Central y otros organismos que dependen del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Bueno, ahí está interviniendo. Y lo que quedó claro de las palabras de Guzmán es que lo que está pasando es que el Banco Central está interviniendo a través de lo que se llama el dólar MEP, el dólar bolsa, que es un mercado que, repito, se opera a través de bonos. Y la operatoria consiste en comprar con dólares un título en dólares emitido por el gobierno nacional y automáticamente venderlo y cobrarlo en pesos. Con lo cual, lo que está haciendo el Banco Central es no vendiendo su tenencia de bonos, que le quedó después de lo que fue el canje del año 2020, sino que lo que está haciendo es básicamente una operación cambiaria, entre comillas. Lo que hace es vende dólares contra pesos y de esa manera modera el ascenso de estos tipos de cambio, que por supuesto se transforman o son permanentemente una referencia para el mercado del blue, porque si este mercado tiene un dólar en la zona de 145 a 150, como es lo que estamos viendo en las últimas semanas, el blue no puede ir mucho más allá de esos valores. Con esto lo que consigue el equipo económico a través de la intervención del Banco Central obviamente es moderar la presión cambiaria. Aunque lo que hay que decir sobre este punto, más allá de que es una decisión política, básicamente, de política económica y financiera, es que esto naturalmente tiene una contracara en el tema reservas internacionales. Es decir, ahí el Banco Central lo que está haciendo es vender dólares, básicamente a través del mercado de bonos, y esos dólares salen de las reservas internacionales. Ahora, sobre esto lo que hay que decir es que las reservas internacionales, a pesar de esta intervención del Banco Central, han venido recuperándose. Lo que pasa, y ahí ponemos los números, es que las reservas se han ido recuperando de manera muy ligera. Ahí los números le marcan 50 millones de dólares de recuperación en esta última semana, unos 255 millones aproximadamente en lo que va del mes de marzo. Pero acá lo que hay que decir es que, por un lado, el gobierno no está enfrentando pagos de deuda, recordemos que los pagos de deuda quedaron para más adelante, pero sobre todo, salvo los pagos a organismos internacionales, esto está claro, que son mucho más escasos que los pagos que habitualmente un gobierno realiza en concepto de deuda pública a acreedores privados. Ahora, el otro punto, y este es central, esta recuperación de las reservas internacionales, como el central vende dólares en el mercado cambiario, se apoya y mucho en lo que es la restricción de importaciones. Que este es un tema
que naturalmente tiene efectos colaterales, sobre todo sobre la producción. Hay muchos insumos, bienes de capital, que se utilizan para producir en la Argentina y en algunos casos después exportar, que encuentran trabado el ingreso al país. Con lo cual, evidentemente, esta política cambiaria financiera que está llevando adelante el Banco Central tiene como contracara el problema de que necesita generar dólares a través de lo que es exportaciones e importaciones para justamente intervenir en el mercado bursátil en materia cambiaria. Lo que pasa es que, claro, si hay pocos incentivos para exportar, porque el dólar oficial, que es por el que se liquidan exportaciones, está pisado, y hay mucho incentivo para importar, porque naturalmente con el dólar pisado es más barato lo que viene del exterior, bueno, hay un problema ahí que, deberá resolverse, ¿no?, en algún momento, porque si no, este esquema, si bien mantiene controlado al dólar, tiene impacto productivo. Esta es la situación que está atravesando el mercado cambiario, esta es la situación inclusive que enfrentan muchos importadores que tienen restricciones a la hora de traer mercadería del exterior, y son temas que quedaron claros en estos días a partir de las declaraciones del ministro Martín Guzmán, porque había mucha especulación acerca de lo que venía haciendo el Banco Central o el Fondo de Garantía de las Jubilaciones o el Gobierno Nacional en definitiva para tener bajo control el tipo de cambio. Uno espera que esto sea una política que sea necesaria hasta la liquidación de dólares de la cosecha, que esto sería ya en las próximas semanas, pero bueno, habrá que ver cómo reaccionan los mercados en este sentido. Le contamos esto, que me parece un tema importante en este momento en lo que tiene que ver con la situación financiera de la Argentina. Hacemos ahora la primera pausa y enseguida hablamos de la actividad en el sector de la construcción. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Bien, y hablamos en esta primera parte del programa entonces de la actividad de la construcción, de cómo se está viendo esa recuperación que ha registrado el INDEC en sus últimos informes que marcan que viene recuperándose paulatinamente la actividad, inclusive si uno hace una interpretación bastante dura de los números o rígida, lo que se encuentra es que los niveles ya están cercanos a lo que se hacía en el sector en los meses previos a la pandemia. Eran meses todavía complicados o ya complicados para la economía argentina, para la construcción en particular, pero bueno, el hecho de recuperar los niveles prepandemia para muchos sectores de la economía, es todavía una meta a conseguir. Bueno, la semana pasada teníamos el testimonio de Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos aquí de la ciudad de Mar del Plata, que nos daba su visión acerca de lo que está pasando con el sector en nuestra ciudad puntualmente. Ahora vamos a compartir la charla que manteníamos en estos días con Martín Melegari, gerente de la empresa Centrosider, que nos cuenta de esta manera cómo está viendo el panorama del sector de la construcción aquí en Mar del Plata. Como todos sabemos, seguimos estando en un escenario de recesión bastante interesante. Los indicadores del INDEC a enero del 2021 dan un pequeño repunte, tanto en el interanual como en el mensual, 4.4 versus diciembre, y un crecimiento anual de 2 dígitos, pero tenemos que revisar también la caída que hemos tenido el año anterior, ¿no? Si bien los indicadores son positivos, porque son números favorables, lo que vemos es un retraso en la demanda, está un poco enlentecido el mercado. Factores varios, los conocemos todos. El periodo también de temporada no ayuda mucho porque la gente se relaja un poquitito más y toma otras decisiones. Así que esperando un poquitito la reactivación desde marzo, que entendemos que va a ser el puntapié inicial como para poder empezar a girar el negocio y
Y bueno, en líneas generales todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Hay dos tipos de factores dentro de la construcción. Por un lado, aquel pequeño que tiene que hacer una pequeña refacción o algo en la casa, y también las grandes construcciones. ¿Cómo se han ido manejando esos dos sectores a lo largo de este tiempo? Bueno, como te decía, la recesión fue importante, lentamente se está empezando a mover. Desde el consumidor final o desde el comprador del volumen pequeño, lo vamos viendo en el salón nuestro, que es de tráfico natural. Tenemos, si lo queremos llevar a una curva, es un serrucho. Sube, baja. Hay momentos donde tenemos una demanda considerable, hay momentos que no. Y con respecto al volumen grande de las grandes construcciones, lo podemos ver en la calle, está un poquito, como te dije en un principio, enlentecido, demorado. No es una demanda mayor o la que esperamos. También tenemos que entender que desde hace algunos meses hay alguna restricción en el mercado de producto, cosa que hoy no nos sucede a nosotros. Tenemos stock de las dos patas más importantes de nuestro negocio. Por eso mismo, bueno, por ahí el mercado tiende a frenarse un poquitito debido a esto también, las restricciones que hay de abastecimiento. Pero bueno, lo vamos viendo lentamente, como te dije también en principio. Se va acomodando y va creciendo, hay que darle tiempo. Hablabas del INDEC, difundió en el día de ayer también los costos de producción, los costos de la construcción. ¿Son datos que se pueden tomar como reales o hay que tener en cuenta que con el desfasaje que se genera en las fechas puede tener una pequeña variación? No, la realidad es que son datos base donde sí, como vos bien decís, hay que pronosticar una variación mínima para arriba o tal vez un poquito más según el movimiento del dólar, eso está clarísimo. Así que lo podemos tomar como punto base, intermedio, ¿sí? De ahí para arriba lo que pueda llegar a suceder desde la última evaluación que estamos hablando enero, ¿no? Ya estamos casi finalizando marzo. O sea, son datos medios pasados en el tiempo, no son reales exactos. O sea que para poder tener una foto más exacta tendríamos que esperar correr un poquitito más de tiempo para evaluar la fecha del día de hoy. Detallabas algo muy importante para el cliente, que es que Centro Cider sigue teniendo los materiales, sigue pudiendo brindar lo que necesita el cliente. Esto no ha sucedido en otros sectores, quizás fue algo complejo que lo han podido sortear con tranquilidad. Sí, claro. Nunca en todo este periodo, como vos bien dijiste, en el mercado faltaron un montón de insumos, un montón de material. Bueno, hoy nosotros, tanto en el tiempo pasado como ahora, siempre tuvimos el material, la disponibilidad siempre estuvo. Fue eso lo que por ahí hoy nos permite estar bien posicionado en el mercado. Y bueno, lógicamente, como te dije también en un principio, es un movimiento lento, tanto en el abastecimiento como en la demanda, es un juego. Así que hoy te podemos decir que sí, que estamos completos en stock. Y hasta aquí entonces la referencia, ¿no?, de Martín Melegari, gerente de Centro Cider, sobre lo que es su visión de lo que ocurre con la construcción en Mar del Plata, bastante coincidente con lo que nos contaba el arquitecto Leonardo Tamburini la semana previa, en el sentido de que la obra grande realmente todavía no aparece, que hay pequeños emprendimientos, diría yo, a nivel privado, que tiene serruchos, como decía Martín Melegari. Y otro aspecto, ¿no? Si bien la actividad se ha recuperado de lo que fue la profunda caída de la pandemia, que fue mucho más notable allá por los meses de abril y mayo del año pasado, lo que está claro es que estamos volviendo a niveles de actividad que ya mostraban un sector muy golpeado, ¿no es cierto? Es decir, que no hay demasiado para festejar, simplemente lo que ha sido la recuperación a los niveles prepandemia que está registrando el INDEC. Ahora, hablamos de la pandemia y bueno, está claro que este es un fenómeno que todavía está entre nosotros y que bueno, ha transformado completamente los hábitos comerciales. Así que en el segundo tramo de la charla con Martín Melegari de Centro Cider justamente hablamos de cómo se está trabajando hoy en tiempos de pandemia en términos de protocolos y de cuidados, ¿no?, del personal y de los clientes que se acercan a los locales de Centro Cider, y también sobre lo que ha sido la gran expansión de la plataforma digital de Centro Cider de manera de atender de manera virtual a los clientes. En cuestiones de sanidad, de protocolo sanitario, lógicamente lo que todos tuvimos que hacer es adaptarnos a las nuevas normas del juego, tanto en el tráfico, como bien te decía hoy, con condiciones particulares dentro del salón, como en las visitas a nuestros clientes. Y un tema que siempre pongo arriba de la mesa porque es más que interesante, lo que hemos descubierto, lo que hemos podido potenciar es el canal digital, que empezó simplemente como una forma más de poder atender a algún cliente que no podía acercarse y demás. Y en el tiempo, a partir de abril, mayo del año anterior, pudimos empezar a ver que la demanda cada vez era mayor y fuimos
acompañando a esa demanda con infraestructura, tanto en infraestructura edilicia, como hoy ya tenemos una unidad de negocio creada con un lugar propio, como en las personas idóneas en el tema y en herramientas que hoy nos potencian y permiten dar respuesta automáticamente un domingo, un sábado a la noche, un lunes afuera de horario de apertura del local. Y lógicamente esto continúa desarrollándose. Si bien es un tema conocido, por ahí para la industria no, y pudimos encontrar el lugar para poder seguir desarrollándolo, ¿no? Además, para el que no entiende del tema, quizás es simplemente abrir una página y encontrar todos los productos que puede venir a buscar acá, pero detrás hay una logística muchísimo más grande y que ustedes pudieron implementar en plena pandemia. Sí, claro. Si bien Centro Cider tiene un departamento logístico muy importante, donde llegamos a toda la zona, no solamente Mar del Plata, sino la zona, el poder potenciar el canal digital, que mayoritariamente son compras pequeñas, y poderlo subir a nuestros camiones de larga distancia también fue todo un trabajo, ¿no? Y poder llegar hoy a localidades como Balcarce, Santa Clara, Villa Gesell, Necochea, con pedidos del canal digital, potenció muchísimo el negocio, ¿no? Y dio lugar a la demanda constante, que eso la verdad que lo vamos viendo día a día, ¿no? Imagino que ya de cara al futuro ya son dos caminos de trabajo que van a ir a la par, uno por la vía virtual con este crecimiento ya tenido y como siempre aquí la venta en el comercio. Sí, claro, eso está totalmente definido ya desde hace algunos meses. Dentro de nuestra estructura ya se determinó que tenemos un canal digital abierto, constante, sustentable. Hoy nosotros podemos, o el cliente puede comprar desde nuestra página web, ingresar y hacer la compra virtual, donde va a encontrar todo lo que tengamos en stock y por supuesto desde las otras vías o ingresos a la parte digital, que son nuestros WhatsApp o nuestras redes sociales, el cual están todos direccionados a nuestra página web. Entonces se puede emitir la compra específica directamente, ¿no? Y hasta aquí Martín Melegari de Centro Cider nos contaba entonces, cómo la compañía se ha transformado desde el punto de vista digital para atender cada vez más y mejor a los clientes por este canal que se ha impuesto de manera decisiva. Ha recibido por lo menos el impulso final, ¿no? Con el tema de la pandemia, porque era un proceso que ya venía en curso y esto se está viendo en distintos sectores. Sobre este punto en particular queremos destacar en este cierre de bloque la información que nos hace llegar la gente de Banco Macro, que hace un balance de lo que ha sido la transformación digital en la compañía durante el año 2020 y cómo eso todavía persiste en la actualidad en lo que tiene que ver con la atención a sus clientes. Nos dice la gente del Macro que durante el año 2020 la transformación digital se aceleró y consolidó en la compañía. Más de 2.1 millones de clientes utilizaron los canales digitales de la entidad, un 82% lo hizo a través de la app Macro. De ese modo, los usuarios digitales de la entidad crecieron en un 54% respecto a 2019 y el uso de la aplicación móvil registró una suba del 86%. Actualmente, durante 2021, 1,5 millones de clientes usan la app Macro y Mi Macro y además el 92% de las empresas utilizan su banca de internet. Volviendo al 2020, nos dice la gente del Macro que se dieron de alta 640.000 clientes a los canales digitales y el 80% lo hizo a través de la app Macro. Como dato destacado del año pasado, nos cuenta la gente del banco que en el mes de abril se lanzó operaciones simples para simplificar las transacciones y operaciones bancarias a los clientes. Y por último, un dato importante para los jubilados, la entidad creó un espacio digital para los jubilados donde los adultos mayores se encuentran en su teléfono celular información sobre productos y servicios que ofrece Banco Macro. Además, pueden renovar los jubilados su fe de vida, obtienen comprobantes de pago previsionales y solicitan próximas fechas de cobro sin salir de sus casas de manera simple y segura. En este caso, la experiencia de Banco Macro, anteriormente a la de Centro Cider, dentro de, claramente un proceso que se ha acelerado a partir de la pandemia que hemos sufrido desde el año 2020. Hacemos ahora una nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a estar hablando de actualidad impositiva.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Bien, enseguida vamos a estar hablando de actualidad impositiva con temas realmente importantes, ¿no? Que tienen que ver con el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que está pasando en estas horas por el Congreso y también, bueno, el registro de los alquileres en la FIP, ¿no? Un tema realmente caliente que, bueno, está siendo el centro de atención de muchos propietarios e inquilinos en las últimas semanas. Pero antes compartimos este dato que dio el INDEC en la semana, dio varios, pero este realmente es relevante porque pone en escena la situación social, ¿no? En la Argentina, uno de los temas más complicados en nuestro país, que ya venía mal y que se encontró con la pandemia, que realmente fue un golpe sustancial, ¿no? A la situación económica y social. Bueno, aquí tenemos los números de la canasta básica, alimentaria y total. Estas, les recuerdo, son las líneas de indigencia en el caso de la alimentaria, en el caso de la total, la línea de pobreza. Esto quiere decir que aquellos que tienen ingresos por encima o por debajo de estos niveles son o no son considerados pobres o indigentes. Aquí lo que estamos presentando es la canasta básica en sus dos versiones para una persona adulta. Esto cambia ligeramente de acuerdo a la edad de cada componente de la familia en particular. Esto tiene que ver con los requerimientos calóricos, básicamente, que hacen diferir la canasta alimentaria que necesita un individuo como para mantenerse, digamos, alimentado de manera correcta. Y bueno, aquí tenemos en pantalla entonces el valor para una sola persona. Destaco esto porque muchas veces se informa el valor de lo que es la familia tipo. Esto es para una sola persona, en este caso adultos. La canasta alimentaria creció en febrero 3.6%. Esto es en línea con lo que ha sido la marcha de la inflación en ese mes. La canasta total sube 2.7%, por supuesto. Aquí están impactando los servicios regulados, básicamente el tema tarifas que componen la canasta total y que han subido en menor proporción básicamente por digamos, los topes o las restricciones que le ha puesto el gobierno a estos precios, que es un tema que habrá que ver cómo sigue, ya que han comenzado las primeras audiencias públicas para avanzar con la actualización de las tarifas. El punto aquí es que en la medida que esto sube, estos niveles suben, sube el ingreso mínimo que tiene que tener una familia o una persona, en estos casos que mostrábamos, para no ser considerada pobre o indigente, con lo cual está claro que hay un desafío enorme desde el punto de vista de las autoridades para resolver los problemas sociales que hoy enfrenta la sociedad argentina. Pero vamos al tema impositivo. Le decía, primer tema que tratamos ahora, impuesto a las ganancias, modificaciones que avanzan por el Congreso que tienden, en rasgos generales, a aumentar la carga fiscal sobre las empresas y a reducirla sobre los trabajadores. Sobre este tema, el análisis del doctor Marcos Jauregui Berry. Sí, es cierto, ambas opiniones las podés encontrar, muchas veces depende de quién es el afectado o supuestamente beneficiado, o lo podés analizar en un nivel global. Este proyecto, porque es un proyecto, está pensado especialmente para que aquellos asalariados, o sea, personas que están trabajando en relación de dependencia con un sueldo que hoy día está pagando efectivamente el impuesto a las ganancias, dejen de pagarlo, es decir, que a raíz de la inflación y el aumento y no aumentar las escalas a partir del cual se paga ganancias, mucho más asalariados entran en el rango de tener que tributar este impuesto por su salario. Es decir, la discusión no está hoy día si un asalariado debe pagar o no ganancias, eso parece que ha quedado en segundo plano, sino a partir de qué monto pagan impuesto a las ganancias. Entonces este proyecto lo que dice es que, bueno, aquellos asalariados que tengan menos de 150.000 pesos de sueldo no pagan impuesto a las ganancias. Es decir, que todos aquellos, insisto, que estén por encima de 150.000 pesos van a pagar impuesto a las ganancias,
y en defecto, los que estén por debajo de 150.000 pesos no van a pagar este impuesto y de hecho si en los primeros meses del año le han retenido, se lo van a reintegrar. Eso apunta a las personas físicas o personas humanas que están trabajando en relación de dependencia. Esa es una parte del proyecto que, para equiparar un poco la recaudación, tiene una cierta repercusión en las empresas, donde ahí también hay una modificación en las escalas como para compensar, ¿no es cierto?, esta caída en la recaudación. Pasando al sector de la empresa, no tanto al trabajador, según la postura del gobierno, esto va a hacer que menos cantidad de personas, de empresas, tengan que abonarlo. Por otro lado, algunos dicen que hasta un kiosco, con los ingresos que genera, tendría que abonarlo. ¿Cuál es la perspectiva que tenés? Más que perspectiva, la realidad. Lo que hay es un aumento, así como recién dijimos que para el asalariado va a dejar de pagar por su sueldo. Insisto, no se está discutiendo si el sueldo paga o no, sino el monto a partir del cual paga. A las empresas que evidentemente deben pagar el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que corresponden, obviamente, pero lo que se hace es aumentar las alícuotas. Es decir, este rango que se da ahora de escalas hace que se aumente el impuesto a las ganancias para las empresas. Recordemos que nosotros veníamos de una época en la cual había una reducción paulatina del impuesto a las ganancias para las empresas, con el fin o la finalidad de que el aliviar la carga fiscal a las empresas harían que pudieran reinvertir y con ello mejorar la situación global, llamémosle así, ¿no es cierto?, porque tendrían más dinero para producir. Ahora hay un aumento. Se deja de lado esa reducción y se aumenta el impuesto a las ganancias para las empresas, que van a empezar a pagar una alícuota mayor a la que estaban pagando, y como bien decís, los montos a partir de los cuales se aumenta la alícuota hasta llegar a 35% son montos relativamente bajos para una empresa. Es decir, hay 3 escalas, pero la mayor no son montos considerablemente altos para considerar que es una gran empresa a partir del cual va a pagar la alícuota máxima, sino que podemos decir que es un kiosco, pero lo que podemos decir es que empresas que no tengan una ganancia extraordinaria van a pagar la alícuota máxima de impuestos. Obviamente que esto lo que hace es como lo que hablábamos al principio, se compensa y se aumenta para las empresas y al asalariado se le trata de bajar, logrando que haya un equilibrio fiscal en la expectativa que tenía el gobierno en la recaudación, o incluso que puedan llegar a aumentar, ¿no es cierto? Lo que queda claro es que el gobierno no va a recaudar menos, sino que va a encontrar la forma de, por otro lado, continuar recaudando lo mismo o más. No, evidentemente no, exactamente, yo comparto más esa última afirmación, o va a recaudar más, porque en las empresas aumenta la alícuota, lo que sumado al resto de los impuestos o el aporte extraordinario del impuesto a la riqueza también va a aumentar. Es decir que yo creo que a nivel general el gobierno no es que deja de recaudar, sino que cambia la fuente de ingreso, pasa de la persona física y lo pasa a la persona jurídica o a la sociedad. Y hasta aquí entonces el análisis de Marcos Jaureguiberri sobre este proyecto de reforma al impuesto a las ganancias que avanza en el Congreso. Suena bien, está claro, reducir la carga sobre los trabajadores aumentándola sobre las empresas. El punto es que cuando uno aumenta la carga impositiva sobre las empresas, bueno, desincentiva la inversión, ¿no es cierto? Hay una tendencia a nivel global a reducir justamente la carga impositiva sobre las empresas para generar atractivo de manera que haya inversiones en el país, ¿no? Este es un punto a tener en cuenta, estas decisiones no son gratis, lo que pasa es que está claro que el gobierno no tiene margen para ser generoso desde el punto de vista fiscal, sobre todo con los mercados de crédito internacionales cerrados, con lo cual, bueno, es un proyecto que realmente genera un gran debate actualmente en nuestra economía. Segundo tema de actualidad impositiva, hablamos ahora del registro de los alquileres en la FIP, un tema realmente caliente en las últimas semanas y sobre el que el doctor Jaureguiberri nos comentaba lo siguiente. En realidad hay un sistema nuevo en el cual hay que informar los contratos de alquiler a la FIP a partir de una reforma, una ley de julio del año pasado, y esto empieza a regir ahora en marzo, ¿no es cierto? En concreto, cada contrato de alquiler que se haga hay que informarlo en la DGI. ¿Quién lo debe hacer? El propietario, ¿no es cierto? El dueño del inmueble. Y abarca todos los contratos, temporarios, de vivienda, comerciales, rurales, o sea, de un negocio así, o sea, todo el amplio espectro,
¿no? Se debe informar en la página de AFIP, se ingresa por clave fiscal y se debe registrar ese contrato. Obviamente se carga las partes y el monto del alquiler y hay que informarlo. Es decir, es una obligación nueva, una obligación más, que a partir de ahora a los 15 días que suscribe un contrato debe informarlo en la página de la AFIP. Es una carga más. El fin, bueno, será controlar ese circuito que hay en cuanto a las viviendas, a los alquileres y demás, pero no deja de ser una carga más de las muchas que ya hay, ¿no es cierto? Y que, bueno, que habrá que cumplirla, por lo menos eso es lo que establece la norma. Eso te quería consultar, no es que hay un impuesto tributario, no hay un interés, no hay un porcentaje que hay que abonar a alguna parte del Estado, sino que simplemente informar que se llevó a cabo esa transacción. Es un régimen informativo, o sea, lo que puede haber es una consecuencia de una multa que aplique DGI por no cargar el contrato, pero no, es simplemente un régimen informativo que hay que cargarlo y a partir de ahí, bueno, el fisco se le dará herramientas para hacer con distintos fines, ¿no? Uno puede ser recaudatorio para ver si están si están declarados, otro puede ser para evaluar el movimiento inmobiliario. Bueno, hay varios fines, pero en definitiva es una carga más para los contribuyentes que tienen que cargar este contrato. No es tu especialidad en particular, pero imagino que esto va a generar un decantamiento en que aquellos que no quieren declarar un alquiler eviten hacerlo o busquen la forma de esquivar esta nueva normativa. Es cierto, a veces estos regímenes informativos llevan a informalidad. También he escuchado, que tampoco, obviamente no es mi área, pero cierta crítica desde el punto de vista del mercado de alquileres. Bueno, sería un tema que me excede, ¿no? Pero hay varias críticas al respecto, pero puntualmente respecto a estos regímenes informativos, sí, a veces llevan a estos tantos controles y cargas, llevan a informalidades que tampoco son deseadas. Pero bueno, ese es el régimen tal cual se ha establecido y por ahora está vigente. Veremos qué impacto tiene. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Bien, enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido una semana financiera muy volátil a nivel internacional, con impacto, por supuesto, aquí en la Bolsa Argentina. Antes tiempo de hablar de lo que es la actividad del clúster de alimentos, un clúster que se generó allá por los primeros meses del año 2020 y que congrega a las empresas del sector, a las universidades, también al municipio, obviamente con la intención de generar sinergias, ¿no?, dentro de un sector que es el más importante de la actividad industrial aquí en nuestro medio. Sobre el tema conversamos en la semana con el doctor Fernando Grania, secretario de vinculación con el medio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, el clúster de alimentos es una agrupación de empresas que están especializadas en la fabricación de alimentos. Hace más de un año que venimos acompañando a un grupo de empresarios que están liderando el proceso de creación de este clúster. Digamos, existen las empresas, están funcionando, la idea es cómo poder impulsarlas y la idea de potenciar su actividad es trabajar de manera conjunta, digamos. Para eso se está sacando la personería jurídica, pero por lo pronto están pensando juntas y llevando adelante acciones. Para llevar adelante esas acciones tienen el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del municipio. Desde esos tres espacios es que estamos acompañando.
Y lo está impulsando, en principio, el parque industrial. Es decir, el parque industrial con estas otras instituciones son las que de alguna manera acompañan a estos empresarios que han tenido la idea de juntarse y empezar a pensar el desarrollo del sector y pensar qué acciones se pueden llevar adelante para mejorar o potenciar la actividad del sector. Imagino que esta unión de empresarios con la colaboración del INTI, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, genera una agilización de los procesos muy rápida que no se daría de igual forma si esto no existiera. Sí, un poco la dinámica surge a partir de reuniones que tenemos con ellos. O sea, tenemos comisiones en este momento, pero inicialmente en reuniones que llevamos para identificar necesidades tecnológicas empezaba a aparecer claramente, necesitamos certificación de los alimentos. Entonces, ¿quiénes certifican alimentos en Mar del Plata? ¿Qué rol tiene la universidad? ¿Qué rol tiene el INTE? ¿Qué rol tienen los privados? Los centros de análisis de Mar del Plata. Entonces, por ahí era uno de los principales problemas y enseguida nos pusimos a trabajar en eso y empezamos a ver, que en la universidad tiene un montón de laboratorios que no están certificados, pero que se pueden hacer algunas cosas para el medio productivo. Fuimos al interior de la universidad y vimos que dentro de la universidad hay un montón de grupos que tienen ganas, algunos ya tienen muchas acciones y otros tienen intenciones de articular con el medio productivo. Entonces, a partir de estas necesidades identificadas en el sector alimenticio, en los empresarios, empezamos a mover articulación con el sector privado, con SENASA, con la universidad, con el INTI, con la UTN, con distintos espacios en donde de alguna manera se certifica o se puede ayudar a mejorar la calidad de los alimentos. ¿Qué objetivos tiene el clúster? ¿Hacia dónde apunta, al menos en esta primera etapa? Esta primera etapa claramente es aumentar la masa crítica de empresas que están participando para tener una mayor variedad, si se quiere, de ideas, un mayor flujo de problemas o necesidades o oportunidades y de alguna manera hacerle un poquito más de cuerpo a lo que se viene trabajando. No obstante, ya tenemos más de 40 empresas que vienen participando continuamente en el clúster, 40 empresas que son muchas de ellas de las más grandes de la ciudad, con lo cual ya tiene cierta masa crítica importante de empresas trabajando y acompañando. La idea es que en Mar del Plata, sobre aproximadamente 1.350 empresas industriales formales, 628, 630 son del sector alimenticio o alimentario. Entonces ahí vemos claro de alguna manera la importancia que tiene el sector en Mar del Plata. Pero a su vez lo que vemos es que el sector de empresas alimenticias lo que tiene a su vez es una articulación muy fuerte con otros sectores. Una gran parte de las empresas metalmecánicas están vinculadas a este sector. Una gran parte de las empresas del sector plástico están vinculadas a este sector. Una gran parte de las empresas TIC también articulan con este sector. Entonces, de alguna manera, potenciar el sector de alimentos también implica potenciar los otros sectores productivos de la ciudad. Y hasta aquí entonces Fernando Graña describía un poco la dinámica que han venido trayendo adelante este año, ¿no?, de vida del clúster de alimentos. Le reitero, este es el sector más importante de la actividad industrial en nuestro partido y se han encontrado distintas sinergias entre los participantes. Por eso la convocatoria a más empresas a sumarse, decía Graña que son aproximadamente 40 en este momento, el espectro es mucho más amplio, así que en la medida en que crezca el número de empresas que participan, evidentemente los beneficios para todos los participantes se incrementan a partir de esas sinergias que le comentaba. Pero bueno, tenemos un segundo tramo de la charla con Fernando Graña. Allí el doctor Graña nos describe claramente el rol de la universidad en esta iniciativa. Desde la universidad, conjuntamente con el INTI, pues claramente uno de nuestros socios estratégicos en todo este proceso es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estamos constantemente viendo estas necesidades, como te decía, y generando acciones. Nosotros el año pasado, en estas charlas con empresarios, identificamos como importante el tema de comercio exterior, porque hicimos toda una jornada de comercio exterior, donde participó la gente de ministerios, de producción, donde participó gente de exportar, donde participaron desde el municipio y pusimos hacia los empresarios todo el conocimiento que había hoy disponible vinculado a cómo potenciar las exportaciones. También uno de los problemas que veíamos era el de los alérgenos, hablábamos recién de certificaciones. Bueno, el tema de los alérgenos es otro de los grandes problemas. Entonces armamos una charla con expertos sobre el tema de certificación de, por ejemplo, libre de gluten, los problemas de los alérgenos. Hicimos el año pasado eso. Hoy estamos armando para el mes próximo, para mitad del mes próximo, una charla sobre productos orgánicos. Y así vamos generando acciones que vamos impulsando desde la universidad. La semana pasada estuvimos visitando la UTN con responsables o investigadores de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Exactas, para conocer los laboratorios que tiene la
UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, para el análisis de alimentos. ¿Sí? Entonces, para ese análisis de alimentos tienen unos box en donde uno puede hacer un análisis sensorial del alimento. Tiene box, una ventanita donde se pasa el producto. El otro lado es como un enólogo, analizan ese producto. Bueno, vimos que las empresas no lo conocían. De hecho, las empresas lo que nos manifestaban es este análisis sensorial del alimento lo estamos mandando a hacer a Buenos Aires. Y en Mar del Plata encontramos la UTN en un laboratorio. Pero también encontramos que la Universidad Nacional también tiene. Entonces fuimos primero a la UTN, después de la UTN fuimos a la Universidad Nacional y de alguna manera nos pusimos en contacto a trabajar juntos estas universidades. A eso se suma y acompaña también el INTI, que está participando, que también tiene análisis sensorial. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es potenciar esas acciones y llevárselas a los empresarios. Hoy lo que estamos poniendo es a la vista que UTN, Universidad Nacional, INTI, incluso la Facultad de Ciencias Económicas, tiene acciones vinculadas a análisis sensorial de alimentos que muchas de las empresas, ¿eso sirve para qué? Para desarrollar productos. Y muchas de las empresas lo están haciendo en Buenos Aires, cuando en Mar del Plata tenemos instalaciones y grupos que tienen más de 2 o 3 décadas de trabajar en análisis sensorial de alimentos. Digo esto como un detalle de algo chiquitito que en Mar del Plata hay mucho, pero que muchas veces no se encuentra esa articulación, esa vinculación. O sea, ¿qué somos? Somos vinculadores, de alguna manera. Tratamos de hacer transferencia tecnológica, identificar necesidades, identificar potencialidades desde las instituciones científicas tecnológicas de la ciudad. Fernando, todo esto que comentás con la complejidad que tiene, suena posible en un año normal, común y corriente. En este año con pandemia, ¿cómo han hecho para poder llevarlo a cabo, para poder generar las reuniones, contactarse, recorrer? Bueno, una gran parte fue, de hecho, el inicio del armado del clúster. La primera convocatoria hicimos vía Zoom. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Mucho Zoom, mucho Meet, mucho encuentro virtual, digamos. Entonces lo fuimos haciendo. Pensamos que sabemos que es más difícil, la presencialidad es mucho más rica, pero bueno, aprovechamos esa virtualidad igual para avanzar, ¿no? Dijimos, no perdamos el año, avancemos, está todo esto, y la verdad que hemos podido avanzar. Más reciente, digo, a partir de este año, ya empezamos con algunas reuniones presenciales, algunas visitas a empresas, algunas visitas a estas universidades, como te mencionaba. Entonces pudimos de alguna manera avanzar sobre la presencialidad. ¿Cómo lo hicimos? La verdad sí, con muchas reuniones de Zoom o de Meet o nada, no presenciales, si se quiere. Te hago la última consulta. La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Extensión, busca estar en contacto con la ciudad. La idea es salir de las paredes de la universidad, estar en contacto, generar algo nuevo, generar algo que ayude. Justamente en todos estos temas de alimentos toma una importancia destacada. Sí, de hecho está tomando un rol más importante en la universidad. Ayer anunció el rector, nosotros teníamos subsecretaría de vinculación y que pasaba al rango de secretaría. Tenemos ahora secretaría de vinculación y transferencia de universidad. Entonces eso es para nosotros también muy importante porque de alguna manera anunció ayer el rector mejora de categoría, pero que también es visualizar y poner en un lugar a la transferencia, a la vinculación, donde nos parece que es relevante para la ciudad, porque todo esto que te estaba comentando, todo este conocimiento, es desde ahí que se trata de transferir a las empresas. Bien, hasta aquí entonces la actividad del clúster de alimentos, en la descripción del doctor Fernando Graña, secretario de vinculación con el medio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahora tiempo de meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Con un dato clave, estos días han sido realmente complejos en las bolsas del mundo, básicamente por lo que ha sido la suba de las tasas de interés a nivel internacional. Como es natural, cuando la tasa de interés sube, genera competencia contra los rendimientos que entregan las acciones y esto ha generado turbulencias que han de alguna manera sorprendido a muchos que venían con mucha calma acompañando la tendencia alcista de las bolsas del mundo. Pero vamos a ver los hechos relevantes de la semana con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos entonces por la tasa a 10 años en los Estados Unidos, que ha sido el tema de las últimas semanas, pero que en estos días en particular ha acentuado la corrección de la bolsa americana. Bueno, aquí vemos el registro que tenía esta tasa en el piso de la pandemia, ¿no? Es decir, había alcanzado niveles incluso por debajo del 0,40% anual, que son niveles mínimos históricos, y a partir de ahí la recuperación progresiva que se ha acentuado desde el arranque de 2021, con lo cual, como le decía anteriormente, ¿no? Una tasa de interés que sube, por un lado, es un reflejo de una economía que muy probablemente proyecte un crecimiento importante hacia adelante, pero al mismo tiempo es mayor competencia en términos de rendimientos para las acciones. Esto se vio en estos días
con un Nasdaq donde están las acciones tecnológicas, que son las acciones de crecimiento, como se las define habitualmente, que han estado mucho más débiles que el resto. Esta es la principal caída que había tenido el Nasdaq, la recuperación de los últimos días, y esta semana está cerrando otra vez el índice. Por lo menos hasta el mediodía del viernes tenemos un registro de baja del 1%. Y en el caso del Standard & Poor's 500, el índice que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil, después de haber registrado un máximo histórico en estos días, se dio vuelta, revirtió la baja y por lo menos hasta el momento lo tenemos con una caída semanal de 0,79%. Ahora, esta corrección en las bolsas americanas no ha impactado significativamente en la bolsa argentina. Aquí tenemos lo que ha pasado con el Merval en dólares desde el máximo del 2018, la caída hasta el piso de la pandemia, y a partir de allí, este zigzag, ¿no?, que está mostrando el Merval en dólares, que esta semana en particular lo muestra hasta el momento con una suba algo superior al 1%, pero claro, dentro de un terreno de indefinición que se viene manteniendo en los últimos meses. Hasta aquí entonces el panorama general de los mercados en esta semana que estamos cerrando. Enseguida hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y después conversamos con la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil para contar algunos detalles más, ¿no?, de lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Arrancó el 2021. Con la billetera digital vas a poder disfrutar de nuevas promociones y descuentos durante todo el verano. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Bien, y hablamos entonces en este último tramo del programa con Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil acerca de lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Y bueno, Adriana, primer tema que te propongo analizar es cómo impactó en la bolsa argentina esta corrección que se vio en las bolsas del mundo. Las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, bajaron. ¿Esto cómo se vivió aquí en la Argentina? ¿Qué repercusión hubo? Bueno, en realidad, pues, sí, el índice Merval, viste que nosotros no... Es como que no toma reacción ni siquiera cuando suben las bolsas de afuera. Estamos funcionando aparte. Lo que sí se notó una corrección fue con los CDRs, ¿verdad? O sea, en los días que ha corregido, o sea, realmente se notan esas correcciones. Ya todo el verano estuvo un poco corrigiendo el mercado, cuando no es el Nasdaq, el S&P, bueno, estuvimos viendo como que, sobre todo las acciones tecnológicas, que son las que más se volcó la gente a comprar de los CDR, bueno, se notan ciertas correcciones. Bueno, y siempre recordamos que también el dólar contado con liqui, que es el valor que lo refleja acá en la bolsa argentina, también está estable con tendencia bajista. Así que bueno, y las acciones argentinas siguen lateralizando en un Merval que no tiene consistencia y tiene poco volumen. Eso es lo que más o menos se ve siempre, ¿no? Está claro. Ahora, Adriana, lo que sí vimos en estos días, que es un dato distinto a lo que veníamos observando en semanas anteriores, es cierta recuperación en los bonos en dólares, ¿no? ¿Cómo se vio esto? Porque venían en niveles muy deprimidos, bajas semanales permanentes, y esta semana hubo recuperación. Sí, el viernes creo que tocaron su mínimo, el jueves a viernes estuvieron tocando su mínimo, y bueno, pensamos que es un poco por el tema de que, que viajaba a Estados Unidos, Guzmán, y que se iba a reunir con la gente del fondo, que es un poco lo que el mercado está esperando. Si el mercado está convencido que si se acuerda con el fondo van a subir los bonos y su paridad. Entonces, bueno, también hubo ahí una recomendación, salió, viste, que Londres en una reunión detectaron que los bonos argentinos podían ser una gran oportunidad de compra, pero bueno,
En definitiva, eso es todo lo que se lee un poco en los comentarios de los diarios económicos, pero en realidad creo que ya habían llegado a un valor del 30-32%, ¿no? Recordando siempre que el valor máximo después del canje fue del 52%. Así que bueno, pensamos que en la medida que haya un acercamiento con el fondo o una negociación, se supone que a partir de ahí van a empezar a subir. Ahora, ¿y qué está pasando con las tasas en pesos? Vos algo sobre esto nos comentabas la semana pasada, porque con el dólar tranquilo hay muchos que se animan, obviamente esta es una decisión que involucra sus riesgos, se animan a colocar pesos a tasa de interés. ¿En la bolsa qué se puede hacer en este sentido? Y en la bolsa siempre tenés el mercado de la caución, que lo que mejor tiene el mercado este es que tiene plazos cortos, entonces te permite aprovechar los fondos de una manera óptima. En la medida que no los vas a utilizar, los podés ir colocando de a un día, 2 días, 7 días. Y ahí la tasa se mantiene en niveles de arriba del 30, 32, 34, que vos me decís, sí, con respecto a la inflación sigue siendo baja, pero también lo que te da esto es la oportunidad de un mercado corto de colocación. Después, si vos querés pasar cuando querés colocar a tasas a tiempo más largo, ya podés hablar de tasas de 36% aproximadamente. Pero bueno, eso es como si fuera un plazo fijo a plazo más largo y no podés recuperarlo. Después, lo que se puede ver un poco es, bueno, los cheques de pago diferido, a partir del caos que se armó el año pasado con el estado de cesación de pago de las empresas, nosotros nos cuesta más colocar y aparte, principalmente, lo que vemos es que la tasa está más para tomar para las empresas que descuentan cheques, porque la tasa está bajísima de esto, de todo el tema de los cheques de pago diferido. Es más, hemos tenido algunas empresas que han vuelto a calificar y aprovechan las tasas bajas, que estamos hablando de tasas de menos del 20% anual. O sea, es un buen momento para el que tiene calificado con la CCGR para tomar esos fondos. Y otro producto que tenemos como para colocar los fondos son los bonos en pesos. Estos bonos en pesos hay los más cortos, el bono más corto que en este momento tenemos, bueno, es un bono que vence en octubre del 2021 y te paga una tasa del 18% anual. Pero lo mejor que tiene el bono es que lo compras bajo la par, es decir, lo que tendría que valer 100, lo estás pagando 98. Entonces, eso te trae aparejado hoy, como paga la renta en abril y en octubre. Entonces, suponete, este bono cotiza 98,50 y vos vas a terminar cobrando 118,50. Entonces, eso lo que te da es ese beneficio. Y vence en octubre del 2021. Y siempre recordamos que todo lo que fue deuda en pesos lo pagó siempre el gobierno, porque, como sabemos, emitirá un poco más, pero no entran en default los bonos en pesos. Y después hay otro que vence en el 2023, que ese ya te da tasas del 50%. Y bueno, ese bono, recordemos que estos bonos cotizan en el mercado. O sea que vos también esto, lo bueno que tenés es que lo podés colocar por 6-7 meses y después salir. O sea, no tenés que quedarte hasta el 2023. Y este bono también te paga en octubre y en abril. Y bueno, ahora están próximos a pagar el mes que viene. Y este bono, por ejemplo, lo pagás 65 pesos. Así que bueno, son bonos que son atractivos en pesos y que te dan una tasa que bueno, por más que la inflación esté alta, por lo menos creo que te cubre bastante al tener una TIR del 50 anual. Así que bueno, en pesos tendríamos esos productos. Y bueno, y después hay infinidad de bonos que se puede seguir buscando. Pero estos son los que yo considero que son más claros para la gente que va a invertir, ¿no? Porque los bonos SER, si bien son atractivos, hoy en día no sabes cuál va a ser el rendimiento. Sobre todo, el temor de la gente es que vuelvan a tocar y manipular los datos del INDEC. Entonces, bueno, realmente, si bien se acercó mucha gente y compró esos bonos, hoy con los rumores que ya hubo la semana pasada, realmente no tenemos mercado, o sea, no tenemos comitentes que estén decididos a entrar a ese tipo de bonos. Está claro. Bien. Adriana, te agradecemos mucho esta participación en el programa como siempre, te deseamos buen fin de semana y charlamos en los próximos días. Bueno, Marcelo, hablamos en la próxima. Hasta pronto. Bien, y después de los comentarios de Elena Figliolo sobre lo que ha sido la semana en la bolsa argentina, pasamos rápidamente a repasar, antes de terminar con el programa, bueno, cómo están quedando los bonos en dólares, ¿no? Decíamos que hubo rebote, estos son los rebotes que tenemos hacia el mediodía del viernes, rebotes semanales, ¿no? La variación con respecto al viernes de la semana previa.
que son importantes, aunque desde niveles muy deprimidos, ¿no? En promedio 4%, 4.50 la reacción más importante en el Bonar 2041 en dólares. Pero bueno, claro, desde niveles que son mínimos prácticamente en su cotización. Recordemos que algunos de estos títulos comenzaron a cotizar allá por el mes de septiembre, ni bien cerrado el canje de deuda, en niveles por encima de $50. Mucho para recuperar, esperemos que lo de estos días sea el puntapié inicial. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa, nos despedimos como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.